Lo que me gustaría aclararle, sí, que en el grupo operativo, en los grupos, los roles tienen que ser dinámicos, ¿sí? Tienen que cambiar, tienen que fluctuar, no pueden ser estáticos los roles, porque el grupo se enferma, queda estancado, no hay un crecimiento grupal, no hay un proceso grupal donde va camino hacia el proyecto, ¿sí? Eso es para que ustedes entiendan. Bien, donde ahora vamos a entrar a lo que es el chivo emisario, donde la palabra chivo viene de lo que es animal, cordero, emisario, de emitir, sacar afuera. Donde el chivo emisario es aquel sujeto donde todos los integrantes del grupo depositan lo negativo, lo malo y lo odiado, ¿sí? Cuando estudiamos los grupos humanos podemos ver que hay ciertos grupos donde hay familias donde se puede dar lo que es el chivo emisario porque la persona acarrea las partes malas de los demás, ¿sí? Cuando esta depositación que se da en los grupos, ¿sí? De mal hacia lo que es el sujeto, se produce lo que es la segregación. Esta segregación es un mecanismo patológico donde tiende a enfermarse, ¿sí? Y que puede darse situacionalmente, que también puede entrar en juego, porque ¿a qué se refiere esto? Que puede ser que otra persona pueda hacerse cargo de lo que tiene que ver con el chivo. Bien, donde también nos habla que la situación de chivato no tiene que ser extremo en un grupo, ¿sí? Y que puede pasar desde ser chivo a pasar a ser líder, ¿sí? Por eso rige lo situacional, ¿sí? En ese momento, y que también tiene que ver con ese rol adjudicado y rol asumido, ¿sí? Eso es fundamental para que ustedes lo entiendan. Entonces, en el chivo van a depositar todo lo negativo, ¿sí? Todo lo malo, todo lo odiado en esa persona, ¿sí? Si, por ejemplo, si la tarea no se pudo hacer, ay, ¿por qué? Porque por culpa de este, y ahí van a depositar lo malo, ¿sí? Bien. Donde después tenemos el portavoz, la palabra nos dice, porta la voz de todos, ¿sí? Es el que denuncia ese acontecer grupal, donde Pichón dice que el portavoz es es el pilar, hace que haya dialéctica, ¿sí? Que haya un aprendizaje en el grupo, ¿sí? Bien, donde es el protestante, es el que denuncia el maltrato, ¿sí? Es el que manifiesta ese acontecer grupal, ¿sí? No es reconocido por el grupo, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos encontrar los portavoces, ¿sí? Que las personas no hablan, por ejemplo, en los grupos humanos, que lo establecen a través de síntomas. Por ejemplo, tiene que ver con ese portavoz de una conflictiva familiar. Puede ser que la persona porta lo que realmente pasa en esa familia, ¿sí? En ese conflicto familiar. La persona es el síntoma, ¿sí? Bien, es común saber cómo el portavoz pasa rápidamente a ser chivo emisaria. ¿Por qué? Porque denuncia lo que pasa en el grupo y se hace cargo, ¿sí? ¿Por qué se hace cargo de lo que sucede en el grupo? Porque preserva al grupo en sí, ¿sí? Sostiene su estructura, su propio cuerpo enfermo, con su patología mental, y ese sistema sigue funcionando, ¿sí? A eso se refiere. Donde acá también tienen, desde sus propias denuncias, su manera de enfermar, donde acá tienen un ejemplo, donde lo hace el médico Francisco Doctor, donde él trata a una nena que dice que tenía, bueno, un dolor de cabeza, y resulta que la nena dice que el dolor de estómago es por la madre, ¿sí? Entonces ahí se da cuenta que la niña era el portavoz de un conflicto familiar, de algo que pasaba en la familia. Muchas veces los portavoces se pueden... nos podemos dar cuenta que el portavoz, cuando pasa algo, cuando los niños se portan mal, que son agresivos, porque hay algo que está pasando en la familia. Entonces ese sujeto es portavoz, ¿sí? Como por ejemplo un adicto, que es el portavoz de un conflicto familiar, ¿sí? Bien, donde es fundamental la psicología social, trata de romper con este estereotipo de lo que tiene que ver del integrante a pasar a ser lo que es la delegación del rol, la asunción por parte del... la recurrencia de este síntoma, sino que lo que hace ver lo que es la psicología social, que tiene ese análisis de lo psicosocial, ¿sí? Dos niveles, donde va a hablar de lo que tiene que ver con los vínculos internos del portavoz y la sociodinámica, ¿sí? Tomando al grupo como la totalidad, que tiene que ver con esa gestal, como ver al grupo como un todo, ¿sí? Donde se va a dar ese interjuego, a eso se refiere, ¿sí? A lo que es la psicología social. Bueno, después vamos a pasar a lo que es el saboteador, la palabra misma lo dice.
va contraparejado con lo que es la tarea y el aprendizaje. Es aquel que siempre presenta un obstáculo al grupo, ¿sí? Obstaculiza la tarea, siempre pone ahí un obstáculo para que el grupo no trabaje, para que muchas veces tienden a confundirse con el líder, también al saboteador, ¿sí? Pero es fundamental entender que es aquel que boicotea, sabotea, para él todo está mal, ¿sí? Siempre está poniendo ahí un obstáculo, ¿sí? Eso es fundamental para que ustedes se entiendan, ¿sí? Bueno, les mando un beso muy grande, los veo en el debate.